Tenía 18 años cuando recibió la noticia que cambiaría el destino de Roma para siempre. Su tío acababa de ser asesinado, 23 puñaladas en el Senado, y en su testamento había un nombre que nadie esperaba, el suyo, Octavio, un joven enfermizo, sin ejército, sin experiencia militar, pero con algo más peligroso que las legiones, una ambición que incendiaría el mundo conocido. Roma, año 44 a.C. La República agoniza entre conspiraciones y guerras civiles. Julio César, el hombre más poderoso del mundo, yace muerto. Los asesinos creen haber salvado la libertad. Se equivocan. Lo que viene será peor, porque en las sombras un adolescente está a punto de convertirse en el gobernante más inteligente y despiadado que Roma jamás conocerá. Octavio nació el 23 de septiembre del año 63 a.C., en una familia respetable pero no extraordinaria. Su padre, Cayo Octavio, murió cuando él tenía apenas 4 años. Su madre, Atia, era sobrina de Julio César. Esa conexión familiar será su salvación y su condena. Creció como un niño débil, asma, fiebres constantes. Los médicos no le auguraban larga vida, pero lo que le faltaba en fuerza física lo compensaba con una inteligencia fría, calculadora. Observaba, aprendía, esperaba. A los 12 años pronunció el discurso fúnebre de su abuela, Julia. César lo vio, y algo en ese niño le llamó la atención. No era su oratoria, era su mirada, la mirada de alguien que entiende el poder. César comenzó a llevarlo consigo. Le enseñó estrategia, política, el arte de manipular a las masas. En el año 46 a.C., con apenas 16 años, Octavio acompañó a César en su triunfo militar por las calles de Roma. Miles vitoreaban al dictador, pero Octavio no miraba a la multitud, miraba el Senado. Sabía que ahí estaba el verdadero poder. 2 años después, todo explotó. ¿Qué movía a Octavio? No era la gloria militar de Alejandro, no era el carisma arrollador de César. Era algo más profundo. Control. Octavio temía el caos. Había visto cómo Roma se devoraba a sí misma, cómo los grandes hombres caían asesinados. Entendió una verdad que pocos comprenden. El poder no se conquista con espadas, se conquista con paciencia. Era meticuloso, frío, jamás actuaba por impulso. Mientras otros generales gritaban órdenes en el campo de batalla, él calculaba 3 movimientos por delante. No inspiraba amor como César, inspiraba algo más útil, miedo disfrazado de respeto. 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo. César cae acribillado, Marco Bruto, Casio y otros senadores lo rodean con dagas ensangrentadas. Creen que han matado a un tirano, han desatado un monstruo. Octavio está en Apolonia, estudiando. Un mensajero llega exhausto. Las palabras resuenan como trueno. César ha muerto. Te ha nombrado su heredero. Te ha adoptado como hijo. Eres el nuevo César. La habitación da vueltas. Tiene 18 años. Los asesinos de César son veteranos de guerra. Marco Antonio, el general más poderoso de Roma, se ha adueñado del ejército. Su madre le suplica que rechace la herencia. Es una trampa mortal. Octavio se mira al espejo y toma la decisión que marcará la historia. Acepta. Cuando llegó a Roma, todos esperaban ver a un niño asustado. Vieron algo distinto. Vieron al hijo de César. Y en ese momento, sin saberlo, los asesinos de su padre acababan de firmar su propia sentencia de muerte. Porque Octavio no venía a reclamar justicia, venía a cobrar venganza, y no descansaría hasta que cada uno de ellos pagara con sangre. Pero primero
Tendría que enfrentarse al hombre más peligroso de Roma, un hombre que lo despreciaba, un hombre que controlaba las legiones. Su nombre era Marco Antonio. Y la guerra apenas comenzaba. Llegó a Roma sin ejército, sin dinero, sin aliados, solo con un nombre que no era suyo: César. Los veteranos de las legiones lo miraban con desprecio. Marco Antonio se reía de él en público. Los senadores lo llamaban el niño. Pero en 6 meses, ese niño pondría de rodillas al hombre más poderoso de Roma. Su arma no fue la espada, fue algo que Marco Antonio jamás entendió: la paciencia de una serpiente. Roma, abril del 44 a.C. La ciudad hierve. Los asesinos de César, liderados por Bruto y Casio, huyen de Italia. Marco Antonio se ha coronado como el heredero natural del poder. Controla el ejército, controla el Senado, controla el dinero de César. Solo hay un problema: un adolescente enfermizo que exige su herencia. Octavio entró a Roma por la Vía Flaminia, sin escolta, sin pompa. La gente lo observaba con curiosidad. ¿Quién era ese joven pálido que se hacía llamar Cayo Julio César Octaviano? Su primer movimiento fue genial. Visitó a los veteranos de César, legionarios curtidos en las Galias, hombres que habían matado por oro y gloria. Octavio les ofreció ambas cosas. Vendió sus propiedades, pidió prestado hasta el último sestercio, y pagó cada denario que César les había prometido en su testamento. Marco Antonio cometió su primer error: no lo hizo. Los veteranos comenzaron a murmurar: el niño honra la memoria de César, Antonio la escupe. Mientras tanto, Octavio jugaba a otro tablero: el Senado. Cicerón, el orador más brillante de Roma, despreciaba a Marco Antonio. Lo veía como un borracho ambicioso. Octavio lo visitó. Le habló con humildad, con respeto. Le dijo las palabras exactas que Cicerón necesitaba oír: «Solo quiero servir a la República». Cicerón mordió el anzuelo. Comenzó a pronunciar sus famosas filípicas, discursos demoledores contra Marco Antonio. El Senado se dividió, y en esa grieta Octavio plantó su bandera. Octavio no era como otros conquistadores, no buscaba la admiración, la despreciaba. Entendía que la admiración es volátil, el miedo, en cambio, es duradero. Nunca levantaba la voz, jamás amenazaba directamente. Dejaba que otros hicieran el trabajo sucio mientras él permanecía impoluto. Era el maestro de la máscara. En público, el joven respetuoso. En privado, el estratega implacable. Sus enemigos lo subestimaban porque era joven. Error fatal. Octavio sabía que la juventud era su mayor arma. Nadie teme a un niño hasta que es demasiado tarde. Año 43. La tensión explota. Marco Antonio marcha con su ejército hacia el norte. El Senado nombra a Octavio propretor. Le dan 2 legiones. Es una trampa. Quieren que se enfrente a Antonio y que ambos se destruyan. Pero Octavio tiene un plan mejor. En la batalla de Módena, las legiones del Senado y Octavio derrotan a Marco Antonio. El gran general huye a través de los Alpes. Está acabado. Cicerón celebra. El Senado celebra. Octavio sonríe. Y entonces hace lo impensable. Mientras el Senado lo aplaude, Octavio marcha sobre Roma con su ejército. Exige el consulado. Tiene 19 años, es ilegal, es anticonstitucional, le da igual. Las puertas del Senado se abren. Octavio entra, no como un suplicante, como un conquistador. Los senadores tiemblan. Este niño acaba de demostrar algo aterrador. No es un peón, es un jugador, y juega mejor que todos ellos. Pero su siguiente movimiento dejará a Roma sin aliento, porque está a punto de hacer una alianza que nadie ve venir. Una alianza con su peor enemigo, con el hombre que lo humilló, con Marco Antonio, y juntos van a desatar un baño de sangre que Roma jamás olvidará. El segundo triunvirato acaba de nacer, y con él, la muerte de la República. 3 hombres se reunieron en una isla del río Reno.
Ninguno confiaba en los otros. Todos sabían que esa alianza terminaría en traición. Pero antes necesitaban hacer una cosa juntos, algo que Roma no había visto en generaciones. Una purga. 18 listas de nombres, 300 senadores, 2000 caballeros. Un mensaje claro: nadie está a salvo. Y Octavio, el más joven de los tres, firmó sin dudar, porque entendió algo que sus compañeros no. Para construir un imperio nuevo, primero hay que ahogar el viejo en sangre. Año 43 a.C. Roma es un polvorín. Los asesinos de César, Bruto y Casio, han huido al este y reclutan ejércitos. Marco Antonio ha sido derrotado, pero no destruido. Octavio controla 2 legiones. Marco Emilio Lépido, gobernador de Hispania, controla otras tantas. Separados, son vulnerables. Juntos, invencibles. La reunión en Bononia duró 3 días. 3 días de negociaciones frías, calculadas. No hubo abrazos, no hubo juramentos de lealtad, solo cálculo puro. Octavio observó a sus nuevos aliados. Marco Antonio, el general carismático, adicto al vino y las mujeres. Lépido, el político mediocre que controlaba ejércitos por casualidad. Octavio sabía que algún día los destruiría a ambos, pero no hoy. Hoy necesitaban pactar. El acuerdo fue simple: dividirían el mundo romano. Antonio gobernaría el este, Octavio el oeste, Lépido, África. Compartirían el poder durante 5 años y luego ya verían. Pero antes había que limpiar Roma. Las listas de proscripción se publicaron en el foro. 300 senadores condenados a muerte, sus propiedades confiscadas, sus cabezas valían oro. El mensaje era claro: oponerse al triunvirato es morir. Y Octavio insistió en incluir un nombre: Cicerón. El viejo orador que lo había defendido, que lo había llamado el Salvador de Roma. Octavio lo vendió sin pestañear. ¿Por qué? Porque Cicerón había atacado a Marco Antonio, y ahora Antonio era su aliado. La lealtad es un lujo, el poder es una necesidad. Cuando los soldados encontraron a Cicerón en su villa, intentó huir. Lo alcanzaron, le cortaron la cabeza y las manos, las clavaron en el foro. Su esposa, Fulvia, la misma que después se casaría con Marco Antonio, le atravesó la lengua con una aguja, esa lengua que había defendido la República. Roma entera tembló. Octavio firmó esas listas sin emoción, no sentía placer, no sentía culpa, sentía necesidad. Entendía que en política no existe el punto medio: o aniquilas a tus enemigos, o ellos te aniquilan a ti. Mientras Marco Antonio disfrutaba las ejecuciones, Octavio permanecía frío. No era un sádico, era un cirujano. Cortaba lo infectado para salvar el cuerpo. Sus colaboradores comenzaban a temerle más que a Marco Antonio, porque Antonio era predecible, se movía por pasión. Octavio era distinto, era opaco. Jamás sabías lo que pensaba, y cuando actuaba, ya era demasiado tarde. Año 42 a.C. Filipos, Grecia, el momento de la verdad. Octavio y Antonio cruzan el Adriático con 18 legiones. Frente a ellos, Bruto y Casio, los asesinos de César, con 20 legiones. Es la batalla definitiva. República contra venganza. Octavio está enfermo, otra vez, siempre enfermo en los momentos críticos. Algunos susurran cobardía, es otra cosa. Su cuerpo no soporta la tensión, pero su mente jamás se rinde. Antonio lidera el ataque, es un genio táctico, brutal, eficaz. Las legiones de Bruto colapsan. Casio, creyendo la batalla perdida, se suicida. Semanas después, Bruto hace lo mismo.
La República ha muerto oficialmente. Octavio observa los cadáveres, no siente victoria, siente alivio. Un obstáculo menos, pero el más grande aún está vivo, Marco Antonio. Después de Filipos, el mundo romano se divide. Antonio se queda en el este, Octavio regresa a Roma, Lépido es irrelevante. Todo parece estable, pero Octavio sabe la verdad. Esta alianza es temporal. Antonio se está debilitando, se ha enamorado de Cleopatra, está bebiendo el veneno del lujo oriental. Y Octavio está esperando, porque sabe que pronto llegará el momento de eliminar al último obstáculo, y cuando eso pase, nadie podrá detenerlo. Pero Antonio no será fácil de vencer. Tiene el ejército, tiene a Egipto, tiene el amor de las legiones. Octavio solo tiene una cosa, la capacidad de convertir a un héroe en traidor. Y está a punto de desatar la propaganda más letal que Roma jamás ha visto. No lo venció con espadas, lo venció con palabras. Mientras Marco Antonio se embriagaba en Alejandría, Octavio construía la mentira más perfecta de la historia. Antonio no era un romano, era un esclavo de una reina extranjera, un traidor, un peligro para Roma. Y cuando la mentira estuvo completa, Roma misma le suplicó a Octavio que lo destruyera. Así es como se ganan las guerras de verdad, no en el campo de batalla, en la mente del pueblo. Año 37 a.C. El triunvirato se renueva por otros 5 años, pero las grietas son enormes. Antonio gobierna desde Alejandría, aliado con Cleopatra. Octavio controla Roma. Lépido es expulsado del poder tras un intento fallido de rebelión. Ya solo quedan 2 titanes, y el mundo no es suficiente para ambos. Octavio entendió algo que Antonio ignoró. Roma no es un territorio, es una idea, y las ideas se controlan con narrativas. Mientras Antonio vivía como un rey helenístico en Egipto, Octavio se presentaba como el defensor de las tradiciones romanas. Vestía toga sencilla, rechazaba lujos, asistía a ceremonias religiosas, se casó con Livia Drusila, una mujer de una familia respetada. Proyectaba sobriedad, disciplina, romanidad. Cada movimiento era calculado. Contrató poetas, Virgilio, Horacio, les pagó para que escribieran sobre la grandeza de Roma y la decadencia de Oriente. Las historias se propagaron por toda Italia. Antonio el borracho, Antonio el mujeriego, Antonio el esclavo de Cleopatra. ¿Cuánto era verdad? No importaba. La gente lo creía. El golpe maestro llegó en el año 32 a.C. Octavio robó el testamento de Marco Antonio de las Vestales, las sacerdotisas que guardaban los documentos sagrados, un acto sacrílego, pero efectivo. Leyó el testamento en público. Antonio dejaba territorios romanos a los hijos que había tenido con Cleopatra. Peor aún, quería ser enterrado en Alejandría, no en Roma. El pueblo enloqueció. Octavio no tuvo que mover un dedo. El Senado declaró la guerra, no a Antonio, a Cleopatra. Genial. No era una guerra civil, era Roma contra una amenaza extranjera, y Antonio había elegido el lado equivocado. Octavio había perfeccionado su máscara. En público, el líder reluctante, el que no busca poder, sino que el poder lo busca a él. En privado, el estratega que manipula cada hilo. No confiaba en nadie, ni siquiera en Agripa, su mejor general, ni en Mecenas, su consejero más leal. Confianza es debilidad, y Octavio no podía permitirse debilidades. Su mayor fortaleza era su paciencia. Mientras otros actuaban por impulso, él esperaba. Esperaba que sus enemigos cometieran errores, y siempre los cometían. 2 de septiembre del 31 a.C. Accio, costas de Grecia. La batalla naval que decidirá el destino del mundo. Antonio tiene más barcos, más hombres, pero Octavio tiene a Agripa, el mejor almirante de la época. Y tiene algo más, la moral.
Las legiones de Antonio están desmoralizadas, muchos no entienden por qué luchan. ¿Defender a una reina egipcia contra Roma? La batalla comienza, las flotas chocan, es brutal, caótica, y entonces Cleopatra huye. 60 naves egipcias abandonan la batalla. Antonio la sigue. Deja a su flota, deja a su ejército, persigue a Cleopatra de regreso a Egipto. Sus hombres lo observan partir, incrédulos, traicionados. Octavio no puede creer su suerte. Antonio acaba de destruirse a sí mismo. La noticia de Accio recorre Roma como un incendio. Octavio ha vencido, pero no celebra, todavía no. Antonio sigue vivo, y mientras respire es peligroso. Un año después Octavio desembarca en Egipto. Antonio intenta resistir, es inútil. Sus legiones desertan, sus aliados lo abandonan. Cleopatra negocia en secreto con Octavio. Antonio, el gran general, el héroe de 1000 batallas, se encuentra solo, rodeado, acabado. Y entonces hace lo único que le queda, se clava una espada en el estómago. Pero no muere instantáneamente, agoniza. Le piden que sea llevado ante Cleopatra. Muere en sus brazos, el guerrero vencido por amor. Cleopatra intenta seducir a Octavio, como hizo con César, como hizo con Antonio. Octavio la rechaza, no es como ellos. Días después Cleopatra se suicida. Deja una nota, enterradme con Antonio. Octavio accede, pero se lleva su tesoro, se lleva Egipto, se lleva el control absoluto del mundo romano. Ya no queda nadie, ningún rival, ningún igual. Y ahora viene la parte más difícil. ¿A qué se dedica un hombre cuando ya no le queda nadie por vencer? ¿Construir, gobernar, transformar Roma o destruirla intentándolo? Regresó a Roma con el poder absoluto. Podría haberse coronado rey, podría haber gobernado como dictador, pero hizo algo más inteligente, algo que ningún romano había pensado antes. Devolvió el poder al Senado, en público, con lágrimas falsas, y el Senado, aterrado y agradecido, le suplicó que lo conservara. Le dieron un nuevo nombre, Augusto, el venerado. No era un dictador, era algo peor. Era un dios viviente disfrazado de servidor público. Y Roma nunca vio venir la trampa. Entró a Roma con un triple triunfo, 3 días de desfiles, 3 días de celebración. El pueblo lo adoraba, los senadores lo temían, pero él sabía que la gloria es efímera. Necesitaba algo permanente. En enero del 27 a.C., se presentó ante el Senado. Lo que dijo esa mañana cambió la historia. He vengado a mi padre, he traído paz, mi deber está cumplido, devuelvo todos mis poderes a la República. El Senado se quedó helado. Era una trampa magistral. Si aceptaban, Roma volvería al caos. Las facciones resurgirían, las guerras civiles regresarían, y todos lo sabían. Durante 3 días, los senadores deliberaron. Detrás del escenario, los hombres de Octavio trabajaban. Amenazas veladas, promesas de oro, recordatorios de lo que pasó a quienes se opusieron. Finalmente, el Senado habló. Le suplicaron que mantuviera el poder. Le otorgaron el título de Augusto, el venerado, el sagrado. Ya no era Octavio, era Augusto, príncipe, primero entre iguales. Oficialmente, la República continuaba, el Senado gobernaba, los cónsules eran electos, todo parecía normal. Pero era teatro. Augusto controlaba el ejército, controlaba las provincias más ricas, controlaba el dinero, dejó que el Senado debatiera leyes irrelevantes mientras él tomaba las decisiones reales en privado. Había inventado algo nuevo, no una monarquía, no una república,
algo intermedio, el principado, y funcionaba porque Roma necesitaba creer que seguía siendo libre. Augusto era un genio de la imagen pública. Sabía que el poder desnudo genera resistencia, pero el poder disfrazado de servicio genera lealtad. Vivía modestamente, su casa en el Palatino era sencilla, comía frugalmente, vestía sin ostentación. Mientras los senadores despilfarraban fortunas, él proyectaba austeridad. Pero no te equivoques, era calculado. Cada gesto público era ensayado, cada aparición medida. Augusto no dejaba nada al azar. Su paranoia era legendaria. Dormía mal, confiaba en pocos, sus espías estaban en todas partes. Sabía que el poder atrae envidia, y la envidia, cuchillos. El año 23 a.C. casi fue su fin. Augusto cayó gravemente enfermo. Fiebres, delirios, los médicos no tenían respuesta. Roma entró en pánico. ¿Qué pasaría si moría? ¿Quién gobernaría? No había heredero claro. Augusto nunca tuvo hijos varones, solo tenía una hija, Julia, y la estabilidad de Roma pendía de un hilo de saliva sobre su lecho de muerte. Recuperó, pero aprendió la lección. Necesitaba asegurar la sucesión, necesitaba construir una dinastía. Comenzó a manipular matrimonios, casó a Julia con su sobrino Marcelo. Marcelo murió joven, la casó con Agripa, su general más leal. Agripa le dio nietos, perfecto. Augusto los adoptó, Cayo y Lucio César, sus herederos. Pero el destino es cruel. Ambos murieron jóvenes, guerras, enfermedades. Augusto se desesperó, ya era viejo, necesitaba un sucesor estable. Miró a su hijastro, Tiberio, un general competente, pero amargado. No lo quería, pero no tenía opción. Lo adoptó. Tiberio sería el próximo Augusto, aunque ninguno de los dos estaba feliz con el arreglo. Pero antes de morir, Augusto necesitaba terminar su obra maestra, transformar Roma completamente, en infraestructura, en cultura, en mentalidad. Porque entendió algo que los conquistadores olvidan. Las espadas conquistan, pero los templos, las leyes y los poemas, esos hacen que la conquista dure para siempre. Y está a punto de construir una Roma que sobrevivirá 1000 años después de su muerte. Templos, acueductos, caminos, leyes y algo más. El culto imperial. La idea de que el emperador no es solo un líder, es un dios. Roma está a punto de transformarse de república en imperio, y Augusto será su arquitecto. Pero cuidado, porque en las sombras los fantasmas de sus crímenes lo persiguen, y pronto descubrirá que gobernar es más difícil que conquistar. Mucho más difícil. Durante 200 años Roma sangró. Generales contra generales, hermanos contra hermanos. Pero un día las espadas se silenciaron, las fronteras se estabilizaron, los mercados florecieron. Lo llamaron la Pax Romana, la paz romana. Pero no fue un regalo, fue una imposición. Augusto lo entendió. La paz no se negocia, se impone. Con legiones en las fronteras, con espías en cada ciudad y con un mensaje claro: obedecer es vivir, rebelarse es desaparecer. Años 20 a.C. en adelante, Roma controla el Mediterráneo, el Atlántico, el norte de África, Hispania, Galia, Egipto, Grecia, Asia Menor. Es el imperio más grande que el mundo ha visto. Pero Augusto sabe que gobernar territorios inmensos requiere algo más que ejércitos, requiere sistema. Augusto dividió el imperio en provincias, las más pacíficas bajo control del Senado, las más conflictivas bajo su mando directo. ¿Por qué?
control del ejército. Las legiones solo respondían a él. Creó la Guardia Pretoriana, 9 cohortes de élite, su ejército personal, apostados en Roma, su seguro de vida, porque sabía que el verdadero peligro no venía de las fronteras, venía del interior. Reorganizó las legiones. Antes los generales reclutaban tropas leales a ellos. Ahora las legiones juraban lealtad a Augusto. Pagaba sus salarios, les prometía tierras al jubilarse. Creó el primer ejército profesional permanente del mundo occidental. Construyó caminos, miles de kilómetros de vías empedradas conectando el imperio. No era generosidad, era estrategia. Las legiones podían moverse rápido, las rebeliones se sofocaban antes de crecer. Levantó acueductos, agua limpia para las ciudades, salud pública, pero también control. Una población sana es productiva, y una población productiva paga impuestos. Reformó el sistema tributario. Antes era caótico, ahora eficiente. Censo cada 5 años, registros de propiedades, impuestos predecibles. Roma nunca había sido tan rica. Y con esa riqueza construyó templos, el Foro de Augusto, el Ara Pacis, el Altar de la Paz, Teatro de Marcelo. Renovó 82 templos, transformó Roma de ladrillo en mármol. Su frase favorita: encontré Roma de ladrillo y la dejo de mármol. Era propaganda, pero propaganda efectiva. La gente veía los monumentos, sentía el progreso y asociaba todo eso con Augusto. Augusto en su vejez era diferente al joven despiadado. Seguía siendo calculador, pero ahora pensaba en el legado. Ya no le interesaba destruir enemigos, le interesaba que Roma lo recordara como el Salvador. Encargó a Virgilio escribir la Eneida, la epopeya nacional romana. Conectaba a Roma con los dioses, con Eneas, con el destino, y sutilmente insinuaba que Augusto era la culminación de ese destino. Promovió valores tradicionales, matrimonio, familia, religión, penalizó el adulterio, ofreció incentivos por tener hijos. Era irónico, él mismo tuvo un matrimonio complicado. Su hija Julia era un escándalo viviente, pero la imagen pública era lo único que importaba, y Augusto era el maestro de la imagen. Año 9 después de Cristo, el desastre de Teutoburgo. Augusto había expandido las fronteras hasta Germania. Quería conquistar más allá del Rin, hacer de Germania una provincia romana. Envió 3 legiones bajo el mando de Publio Quintilio Varo, un burócrata, no un soldado. Las tribus germanas, lideradas por Arminio, un guerrero educado en Roma, tendieron una trampa. Conocían las tácticas romanas, las estudiaron, las esperaron. En el bosque de Teutoburgo aniquilaron las 3 legiones, 20.000 hombres, masacrados. Cuando la noticia llegó a Roma, Augusto enloqueció. Se golpeaba la cabeza contra las paredes, gritaba: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Fue su peor derrota y lo marcó hasta la muerte. Ordenó que las fronteras se consolidaran, no más expansión descontrolada. El Rin sería la frontera para siempre. Augusto envejeció. Su salud se deterioró. Las fiebres volvieron, los dolores. Sabía que el final estaba cerca, pero su obra estaba hecha. Roma era estable, próspera, pacífica. Un imperio que funcionaba como una máquina. Había transformado una república caótica en un sistema imperial eficiente. Había demostrado que un hombre puede cambiar el mundo, si está dispuesto a hacer lo necesario. Pero hay un precio, y Augusto lo pagó en soledad, en paranoia, en noches sin dormir, en la certeza de que, sin importar cuánto construyera, la muerte lo alcanzaría. Y cuando muriera, ¿quién mantendría unido su imperio? Tiberio, su hijastro, un hombre brillante pero resentido, un emperador que odiaba gobernar.
Roma estaba a punto de descubrir que el sistema de Augusto tenía una falla crítica. Dependía de que el siguiente Augusto fuera igual de competente. Y Tiberio no lo era. Pero antes de la muerte, Augusto tiene que enfrentar algo peor que enemigos externos, algo que todos los emperadores enfrentan, la familia. Y en su caso, la familia será su peor pesadilla. Tenía el mundo a sus pies, pero no podía controlar su propia casa. Su hija era un escándalo público. Sus nietos morían uno tras otro. Su esposa conspiraba en las sombras. Augusto aprendió la lección más amarga del poder. Puedes conquistar imperios, pero no puedes conquistar el corazón de los que amas. Y cuando intentó forzarlos a obedecer, su familia se convirtió en su mayor enemigo. Año 2 a.C. Roma celebra a Augusto. Es el padre de la patria, Pater Patriae, pero en su casa, el título de padre es una burla. Su única hija biológica, Julia, lo avergüenza públicamente. Sus herederos mueren jóvenes, y Livia, su esposa, es una fuerza que ni él puede controlar completamente. Julia nació en el año 39 a.C., hija de Augusto y Escribonia. Desde niña fue una pieza en el tablero político de su padre. Nunca tuvo opción. Nunca fue libre. A los 14 años, Augusto la casó con su sobrino Marcelo. Marcelo murió 2 años después. La volvió a casar, con Agripa, su mejor general, 30 años mayor que ella. Julia le dio 5 hijos. Después Agripa murió. Augusto la casó de nuevo, con Tiberio, su hijastro. Otro matrimonio político. Otro hombre que no amaba. Julia se rebeló de la única forma que podía, escandalosamente. Organizó orgías en el foro, en el mismo lugar donde su padre promulgaba leyes de moralidad pública. Era una bofetada deliberada. Tuvo amantes, muchos, públicamente. Augusto lo soportó mientras pudo, pero Roma comenzó a murmurar. El emperador que predicaba valores familiares no podía controlar a su propia hija. En el año 2 a.C., Augusto actuó. Exilió a Julia a la isla de Pandataria, una roca estéril, sin lujos, sin visitantes masculinos. Jamás la vio de nuevo. Julia murió en el exilio, sola, amargada, una víctima de la ambición de su padre. Pero los problemas de Augusto no terminaron ahí. Sus nietos adoptivos, Cayo y Lucio César, los herederos perfectos, murieron jóvenes. Cayo en Armenia, Lucio en Marsella. Ambos enfermedades misteriosas. ¿Coincidencia? Augusto sospechó. Livia, su esposa, tenía un hijo, Tiberio. Si los nietos de Augusto desaparecían, Tiberio sería el heredero. ¿Envenenó Livia a Cayo y Lucio? Nunca se probó, pero los rumores persiguieron a Livia hasta su muerte. Perfil psicológico del personaje. Augusto era un hombre dividido. En público el líder sereno, en privado un padre atormentado. Amaba a Julia a su manera, pero la amaba menos que amaba a Roma. Y cuando tuvo que elegir entre su hija y su legado, no dudó. El legado ganó. Es el precio del poder absoluto. Todo se sacrifica, incluso el amor. Su relación con Livia era compleja. La respetaba, le temía un poco. Era la única persona que podía contradecirlo en privado, pero nunca confió completamente en ella. Livia era brillante, calculadora, ambiciosa para Tiberio. Augusto sabía que jugaba su propio juego, pero la necesitaba. Era su ancla pública, la matrona perfecta.
Año 6 después de Cristo. Augusto no tiene opción. Adopta a Tiberio oficialmente. Lo nombra su corregente. Lo convierte en su sucesor. Tiberio no quería el puesto. Era un general brillante, pero odiaba la política, odiaba Roma, odiaba la falsedad del Senado. Pero Augusto no le dio opción, y Tiberio aceptó, resentido, amargado. La relación entre ambos era fría, no había amor, solo deber. Augusto sabía que estaba dejando el imperio en manos de un hombre quebrado, pero no tenía alternativa. Los otros herederos estaban muertos. Roma tendría que conformarse con Tiberio y rezar para que fuera suficiente. Augusto entró en sus 70 años, viejo, cansado, enfermo. Pasó sus últimos años en Nola, lejos de Roma, cerca del mar, buscando paz. Pero la paz nunca llegó. Los fantasmas lo perseguían. Julia, Cayo, Lucio, Cicerón, los miles que murió durante las proscripciones. Se miraba al espejo y veía a un viejo, ya no al joven ambicioso que conquistó el mundo. En sus últimos días, llamó a sus amigos más cercanos. Les preguntó, ¿he actuado bien mi parte en la comedia de la vida? Ellos asintieron. Augusto sonrió. Y entonces, el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, en los brazos de Livia, murió. Sus últimas palabras fueron para ella. Livia, recuerda nuestro matrimonio. Vive y adiós. Roma lloró. El Senado lo deificó. Augusto, el dios. Pero en su lecho de muerte, no era un dios. Era solo un hombre que construyó un imperio, pero no pudo salvar a su familia. Y ahora, Roma quedaba en manos de Tiberio, un emperador que no quería serlo. ¿Sobrevivirá el imperio de Augusto o colapsará sin él? La respuesta llegará pronto, y será aterradora. Murió como un hombre, pero lo enterraron como un dios. Su cuerpo fue incinerado, sus cenizas depositadas en un mausoleo de mármol. Y mientras Roma lloraba, algo extraordinario sucedió. Un senador juró haber visto su alma ascender al cielo en forma de águila. El Senado votó. Augusto fue declarado divino. Ya no era un hombre, era Divus Augustus, el dios Augusto. Y con esa declaración, Roma cruzó un umbral del que nunca regresaría. Los emperadores ya no eran líderes, eran dioses vivientes. Año 14 después de Cristo. Tiberio asume el poder. Roma está en duelo, pero también en incertidumbre. ¿Qué es Roma sin Augusto? Durante 44 años, él fue el centro, el eje. Sin él, el sistema parece frágil. El funeral de Augusto fue el evento más grande que Roma había visto. Miles llenaban las calles. Veteranos de las legiones marchaban en silencio. El Senado en toga negra. Livia, impasible, presidía el cortejo. Su testamento se leyó públicamente. Dejaba dinero al pueblo, a los soldados, al Senado. Era generoso hasta en la muerte. Pero lo más importante no fue el dinero, fue el documento que dejó, Res Geste Divi Augusti, las hazañas del divino Augusto. Un texto propagandístico perfecto. Narraba sus logros, sus conquistas, su generosidad, su humildad. Fue grabado en bronce y distribuido por todo el imperio. Egipto, Grecia, Asia Menor, todos lo leyeron. Era su última jugada maestra, controlar su propia narrativa histórica, asegurarse de que las generaciones futuras le recordaran como él quería ser recordado, no como el joven despiadado que firmó listas de muerte, sino como el Salvador de Roma. Y funcionó. Durante 2000 años, Augusto ha sido visto como el gran restaurador, el fundador del imperio.
El perfil psicológico del personaje. Augusto entendió algo que pocos líderes comprenden. El poder se construye en vida, pero el legado se construye después de la muerte. Por eso escribió las Res Gestae, por eso promovió poetas, por eso construyó monumentos. No era ego, era estrategia. Sabía que las personas olvidan hechos, pero recuerdan historias, y él controlaba la historia. El clímax, un momento de tensión. Los primeros meses del reinado de Tiberio fueron tensos. Las legiones en Germania se amotinaron, exigían mejores condiciones, cuestionaban la autoridad del nuevo emperador. Tiberio, amargado y paranoico, consideró abdicar. No quería gobernar, nunca lo quiso. Pero Livia lo convenció, le recordó su deber, y Tiberio, resentido, continuó. Sofocó las rebeliones, consolidó el poder, pero nunca fue amado. Augusto había sido el sol, Tiberio era la sombra. Y en esa sombra el imperio comenzó a cambiar. El Senado perdió relevancia, la Guardia Pretoriana ganó poder. Los emperadores se volvieron más autocráticos, menos preocupados por la imagen pública. Augusto abrió una puerta, y los que vinieron después la cruzaron sin mirar atrás. El sistema de Augusto duró. El principado funcionó durante 300 años. Algunos emperadores fueron competentes, Trajano, Marco Aurelio. Otros fueron desastrosos, Calígula, Nerón, Cómodo. Pero todos, sin excepción, gobernaron bajo el marco que Augusto creó. Su verdadero legado no fueron los templos, no fueron las victorias, fue el sistema, la idea de que un solo hombre podía gobernar el mundo conocido y mantenerlo unido. Roma nunca volvió a ser una república, y tal vez nunca debió serlo, porque Augusto demostró algo incómodo. A veces la libertad lleva al caos, y el orden, aunque sea impuesto, puede ser preferible. ¿Era Augusto un héroe o un tirano? Depende a quién le preguntes. Para los senadores que asesinó, un monstruo. Para los ciudadanos que vivieron en paz, un salvador. Para los historiadores, un enigma. Porque la verdad es que Augusto no era ni héroe ni villano, era algo más complejo. Era un hombre que entendió el poder mejor que nadie en su época, y lo usó para transformar el mundo. Pero a un precio, siempre a un precio. Y ahora que conoces su historia, puedes decidir, ¿fue ese precio justo? La historia lo recuerda como un gigante. Augusto, el primer emperador, el que transformó Roma. Pero si lo hubieras conocido en persona, te habrías decepcionado. Era bajo, enfermizo, cojeaba ligeramente, sufría de cálculos renales, le daban miedo las tormentas, dormía mal, era hipocondríaco. Este no es el retrato de un dios, es el retrato de un hombre que a pesar de sus debilidades construyó un imperio. Y tal vez, precisamente por sus debilidades, tuvo de éxito. Porque sabía que no podía depender de la fuerza, tenía que ser más inteligente que todos los demás. Recapitulación de los 44 años de gobierno, de la guerra civil al imperio, del caos a la estabilidad, de Octavio a Augusto. Todo culmina aquí, en comprender no al emperador, sino al hombre. Físicamente, Augusto no imponía. Medía aproximadamente unos 70 metros. En una época donde los soldados eran más altos, pasaba desapercibido, pero nunca dependió de su físico. Tenía los ojos claros, grises o azules según las fuentes. Los usaba estratégicamente. Una mirada sostenida podía intimidar más que un grito. Se cuidaba obsesivamente, dieta controlada, ejercicio moderado. Evitaba los excesos que mataron a muchos de sus contemporáneos. Pero su salud era frágil. Toda su vida luchó contra enfermedades, fiebres recurrentes, problemas estomacales, insomnio crónico. Los médicos eran sus confidentes más cercanos. Antonio Musa, su médico personal, lo trataba con terapias innovadoras para la época. Baños fríos, dietas específicas,
Algunas funcionaban, otras no. Augusto vivía con dolor, pero jamás lo mostró en público. La debilidad era peligrosa, así que la escondía. ¿Qué clase de hombre era realmente Augusto? Era introvertido. Prefería las reuniones pequeñas a las multitudes. No era un orador natural como Cicerón. Sus discursos eran efectivos, pero trabajados. Los ensañaba meticulosamente. Era obsesivo. Controlaba cada detalle, desde las legiones hasta la decoración de los templos. Nada se le escapaba. Era vengativo, pero con paciencia. No atacaba de inmediato. Esperaba años si era necesario, y cuando golpeaba, lo hacía de forma definitiva. Pero también era capaz de perdón. Perdonó a enemigos cuando le convenía. Integró a opositores en su gobierno. No por bondad, por pragmatismo. No tenía amigos en el sentido tradicional. Tenía aliados, colaboradores, pero confiar genuinamente en alguien era imposible para él. El poder absoluto mata las amistades reales. Una noche, cerca del final de su vida, Augusto tuvo una pesadilla. Soñó con las listas de proscripción, con los rostros de los senadores que ordenó matar, con Cicerón, con su lengua atravesada. Despertó gritando. Livia lo calmó, pero Augusto sabía la verdad. No había escape. Los muertos nunca olvidan. Pasó sus últimos años intentando compensar, construyendo, legislando, promoviendo la paz, como si los monumentos pudieran lavar la sangre. Pero no funcionó, porque Augusto sabía, en el fondo de su alma, que había cruzado líneas que no tienen regreso. Había traicionado a Cicerón, había exiliado a su hija, había firmado la muerte de miles, y por más que construyera, nunca podría deshacer eso. En su lecho de muerte, Augusto no pronunció un discurso épico, no citó poetas, simplemente preguntó si había actuado bien su parte en la comedia de la vida. Era una pregunta humana, vulnerable, la pregunta de alguien que, al final, no estaba seguro. Y tal vez esa sea la lección más importante de su vida, que incluso los hombres que construyen imperios son solo eso, hombres, con dudas, con miedos, con remordimientos. Augusto no fue perfecto, fue brutal, manipulador, despiadado, pero también fue visionario, eficaz, transformador. Construyó algo que duró siglos, y en ese sentido tuvo éxito. Pero pagó un precio que ningún mármol puede medir, su humanidad. Y ahora, mientras sus cenizas restaran en su mausoleo, Roma continúa. El imperio que creó seguirá sin él, evolucionará, cambiará, eventualmente caerá, pero su nombre permanecerá. Augusto, el primero, el que lo cambió todo. Y esa, tal vez, sea la única inmortalidad real que existe. No en ser adorado como un dios, sino en ser recordado como el hombre que transformó el mundo. 2000 años después, su nombre sigue vivo. Agosto, el octavo mes del año, lleva su título. Cada vez que dices esa palabra, honras su memoria. Cada emperador que vino después, de Trajano a Napoleón, intentó imitarlo, pero ninguno lo logró, porque Augusto no fue solo un conquistador, fue el arquitecto de una idea, que una sola mente, con suficiente voluntad y astucia, puede moldear la civilización misma, y esa idea jamás murió. Recapitulación final. De la República al Imperio, de la Guerra Civil a la Pax Romana, de Octavio, el niño enfermizo, a Augusto, el dios. Este es el cierre, la última mirada a un hombre que cambió la historia para siempre. Cuando murió, Roma era irreconocible comparada con la que heredó. Antes de él, caos. Después de él, un sistema que duró 300 años. Su influencia fue inmediata. Tiberio, su sucesor, gobernó siguiendo sus métodos.
Calígula, su bisnieto, intentó superarlo y enloqueció en el intento. Claudio estudió su vida. Nerón invocó su nombre mientras incendiaba Roma. La dinastía Julio-Claudia cayó. Vino la crisis del año de los 4 emperadores. Y después los Flavios, Vespasiano, Tito, Domiciano. Todos miraban hacia atrás, hacia Augusto, buscando la fórmula. Trajano fue llamado el mejor emperador. ¿Por qué? Porque restauró los ideales de Augusto: expansión controlada, eficiencia administrativa, propaganda cultural. Marco Aurelio, el filósofo emperador, leía las Res Gestae. Buscaba entender cómo Augusto mantuvo el equilibrio entre poder y legitimidad. Incluso cuando Roma cayó, su modelo no murió. Bizancio lo adoptó. Los emperadores bizantinos se llamaban a sí mismos herederos de Augusto, y lo fueron durante 1000 años más. ¿Qué hizo a Augusto diferente? No fue el más fuerte. Aníbal era más brillante tácticamente, Alejandro más audaz, César más carismático. Pero Augusto entendió algo que ellos no. El poder no se trata de conquistar, se trata de mantener. Y para mantener necesitas instituciones, sistemas, propaganda, legitimidad. Augusto fue el primer líder moderno, el primer maestro de la imagen pública, el primero en entender que la guerra se pelea primero en las mentes, después en los campos de batalla. Su genialidad no fue militar, fue política, fue psicológica. Piensa en esto. Roma conquistó territorios durante 5 siglos, pero fue Augusto quien convirtió esas conquistas en un imperio funcional. Sin él, probablemente Roma se habría fragmentado, generales peleándose por el poder, provincias rebelándose, caos perpetuo. Augusto dio estabilidad, y esa estabilidad permitió que la cultura romana se expandiera. Idioma, leyes, arquitectura, filosofía. Hoy miles de millones de personas viven bajo sistemas legales derivados del derecho romano. Hablan lenguas romances: español, francés, italiano, portugués, rumano. Usan calendarios que Augusto reformó. ¿Ves la ironía? Augusto perdió. Su dinastía duró apenas 50 años. Su familia fue un desastre. Murió sin herederos directos. Pero su legado institucional duró milenios. Hay una pregunta que atraviesa toda su vida. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena la sangre, las traiciones, las noches sin dormir? Si le preguntas a los miles que murieron en las proscripciones, dirán que no. Si le preguntas a Julia, exiliada y olvidada, dirá que no. Si le preguntas a los senadores que perdieron su república, dirán que no. Pero si le preguntas a los ciudadanos que vivieron en paz durante 40 años, te dirán que sí. Si le preguntas a las generaciones que construyeron sobre su fundación, te dirán que sí. Si le preguntas a la civilización occidental, que aún vive bajo su sombra, te dirán que sí. Augusto no fue un héroe, no fue un villano, fue algo más complejo, fue un transformador, alguien que entendió que el cambio verdadero requiere sacrificio, y estaba dispuesto a sacrificar todo, incluso su humanidad, para lograrlo. La última pregunta es para ti. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías rechazado el poder cuando llegó a tus manos? ¿Habrías devuelto la república y arriesgado el caos? ¿O habrías hecho lo mismo que él? Tomar el control, aplastar la oposición, construir un sistema que funcione sin importar el costo. Es fácil juzgar desde 2000 años de distancia, pero en ese momento, en esa Roma sangrienta y caótica, la decisión no era tan clara. Augusto eligió el orden sobre la libertad, la estabilidad sobre la democracia, el futuro sobre el presente. Y tal vez, solo tal vez, esa fue la única elección posible. Su historia termina aquí, pero su eco nunca morirá,
porque cada vez que un líder consolida poder, cada vez que la estabilidad se impone sobre el caos, cada vez que alguien sacrifica principios por resultados, ahí está Augusto, susurrando desde las sombras de la historia, recordándonos que el poder no es bueno ni malo, es simplemente poder, y lo que hagas con él define quién eres. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Augusto, el primer emperador de Roma. Si llegaste hasta aquí, ahora conoces al hombre detrás del mito, al estratega detrás del dios. Pero esta es solo una historia de Roma. Hay muchas más: emperadores, generales,